Hola, conmiga, soy Sergio Manuel Pop, Sergio Monor, y aquí me encuentro en este momento en Atenas. Tengo a mis espaldas, tengo una vista privilegiada, tengo la Acrópolis y va como anillo al dedo al tema, a la presentación, a la conferencia grabación que te voy a realizar, que se titula En el nombre de Dios. Justamente aquí tenemos al Partenón, todo la Acrópolis y el Partenón. Todo iluminado, es decir, realmente es privilegiado donde me encuentro y es perfecto para esta exposición que voy a realizar y espero que te guste. Así que me preparo, me pongo como siempre en chiquitín y voy allá. Aquí la primera imagen pues es la de Dios. Hay muchas imágenes que representan a Dios, una de ellas es esta, donde podemos ver a Dios que parece que te da, pero si te fijas pone la mano para recibir. Este Dios pide, pero no, se supone que da, pero pide más que da. Si te fijas, la mano que tiene es de pedir, de limosna, y la mano la tiene cóncava, es decir, para poder recibir y que tú le des. Se supone que Dios es el creador de todo, y si crea todo, pues tiene todo. Si crea todo, tiene todo y no necesita nada. Pues se ve que sí que necesita algo. Pero bueno, así es como nos han enseñado que se llama Dios, que a Dios lo tenemos que nombrar Dios, que ya te he comentado en otras grabaciones que Dios es un nombre propio, como puede ser Paquito y Jorge o Juan. En este caso nos han dicho que la divinidad, nuestra divinidad, se llama Dios. Ya he comentado en otras grabaciones que, a mi entender, y así yo lo veo claro, es decir, que Dios viene de Zeus, que evoluciona del griego Zeus, que evoluciona a Theos, Teos, de ahí viene la teosofía, Deos, Deus y Dios. Es decir, recuerdo de que la palabra nuestra, Dios, una de ellas viene de la palabra griega, Zeus, que es la máxima jerarquía divina dentro del panteón griego. Theos en griego significa Dios, es decir, hay una afinidad y hay una sincronía entre Zeus y Theos. Deos, es decir, que hay varias palabras que podemos encontrar de dónde viene nuestra palabra Dios, con qué se vincula. Siempre he dicho lo mismo, es decir, ¿con qué se vincula nuestra palabra a la palabra Dios? Pues aquí tenemos Deos, Deos, una de ellas, voy a ponerme aquí en este lado para que se pueda ver mejor. Aquí, mejor. Pues significa en griego temor, miedo, angustia, espanto. Es decir, Deos en griego, de ahí viene el hispano, significa temor, miedo, angustia, espanto. Es decir, por eso cuando uno pide a Dios, pues siente miedo, siente necesidad, tiene angustia y sigue pidiendo porque tiene más angustia. Entonces es retroactivo. Cuanto más le pido a Dios, más angustia, más necesidad, más miedo, más temor. Encima temo a Dios y entonces estoy metido en este círculo, en este ciclo de que no puedo salir. Ese es una de las palabras, es una de las programaciones que se vinculan con la divinidad, con nuestro ser divino, que se supone que es nuestro Padre espiritual, Dios. Otra de las palabras que son griegas, que es griega, que se vincula directamente con la castellana o la hispana Dios, es pues Dios. Aquí la tenemos, Dios. Aquí tenemos en griego y se pronuncia Dios, que significa devorador, destructor, enemigo, funesto, matador, miserable, desgraciado, aniquilador. Es decir, no hay mejor, no hay peor deseo que le puedas desear a tu enemigo, es ves con Dios. Porque si te vas con Dios, no te vas con la divinidad, te vas con el devorador, te vas con el destructor,
Te vas con el funesto, te vas con el enemigo, te vas con el matador, te vas con el miserable, te vas con el desgraciado, te vas con el aniquilador. Es decir, nos han engañado. Es decir, ha sido, perdóname que yo sea tan taxativo, pero ha sido todo este montaje, a mi entender, ha sido un puñetero o un puto engaño, de verdad. Es decir, para mí es tremendo. En el momento que yo he estado preparando esta conferencia, esta exposición, pues me dolía la cabeza. Es decir, me he llevado chasco tras chasco, y para mí es un golpe bajo cuando de pequeño te enseñan que Dios es tu Padre espiritual y que te va a dar lo mejor y va a procurar por ti, y luego te das cuenta que Dios significa pues algo totalmente adverso, y mucho más que adverso. Es decir, yo no sé si hay algo peor que esta descripción, no lo sé, eso lo tienes que decidir tú. Claro, dicen que Dios es amor. Ya he comentado en otras grabaciones que Dios que amor viene de amurru, que es violencia. Claro, es que si uno lo vincula a Dios, pues devorador, destructor, enemigo, funesto, pues es un enemigo. Es decir, que matador, miserable, desgraciado, aniquilador, pues es violencia total. Es violencia total. Es decir, no hay más violencia que esta. Claro, cuando pedimos Dios ayúdame, pues ya tienes la ayuda. Esa la imagen lo dice todo. Esa tienes la ayuda, sufrimiento. Es decir, eso es lo que te va a dar Dios. ¿Qué te puede dar Dios? Pues eso, ayúdame, dame. ¿Qué me tienes que dar? Pues eso te va a dar. Te va a dar esto. ¿Qué esperas que te dé? Y luego, como tienes problemas, pues le sigues pidiendo ayuda y sigues teniendo problemas y le sigues pidiendo ayuda y no sales de este circuito. No sales. Muy difícil. Hay algunos que dicen, bueno, yo he encontrado el refugio en Dios. Bueno, no sé qué tipo de refugio. Te habrás apagado todos los sensores para poder encontrar el refugio en Dios, porque realmente lo que significa Dios para nada es lo que te han dicho que significa. Claro, cuando dicen lo que Dios quiera, pues Dios eso es lo que quiere, que tengas un buen golpe bajo, eso es lo que desea para ti, un buen golpe bajo y ya está. Ese es su deseo para ti. Voy a ajustar un poco más la imagen. Aquí está. Y seguimos con la presentación. Claro, cuando decimos gracias a Dios, pues esto es gracias a Dios. Estas son las gracias que le tenemos que dar a esta entidad llamada Dios. O que Él ha dicho que lo tenemos que llamar Dios. Pero Él dice quién es. ¿Quién es Él? Pues Él no nos miente, Él nos dice quién es. Él es esto. Él es esto. Él es el devorador, el destructor, el enemigo, el funesto, el matador, el miserable, el desgraciado y el aniquilador. Él es Dios. Él no nos miente, Él nos ha dicho quién es Él. Para mí es muy fuerte esta información. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo que es brutal. Por eso he elegido la palabra de Dios para poder disertar y centrarme en esta palabra. Es decir, no buscando tanto los fractales sino más analizarla, buscar toda la semántica que concierne a la divinidad, a Dios, y también toda la semántica y toda los diferentes significados, la polisemia de esta palabra llamada Dios o nombrada Dios. Claro, lo que te he comentado antes, lo peor que le puedes desear a tu enemigo es ves con Dios, ves con Dios, pues eso es lo que te pasará. Si te vas con Dios, ahí ese es tu destino. Por eso yo lo estaba analizando y antiguamente se decía mucho, es decir, no hace poco, es decir, hace cientos de años se decía mucho ves con Dios. Claro, el ser humano se moría con mayor facilidad
que en la actualidad, porque la programación ves con Dios es mucho más dura que decir a Dios, porque a Dios es al 50-50, es decir, puede ser a Dios, es decir, ves con Dios, hacia Dios, pero también puede ser sin Dios, es decir, allí hay un 50-50. No es una programación tan dura, tan fuerte como pueda ser ves con Dios. Aquí está por eso yo lo llamo una recalibración, es una intermitencia. A Dios tiene dos significados, y por lo menos yo lo entiendo de dos maneras. Puede ser hacia Dios y sin Dios. Aquí me pongo en este ladito para que se pueda ver. Aquí nos estamos despidiendo y no sabemos si lo enviamos hacia su castigo o lo enviamos hacia su libertad, liberarnos de este ser llamado Dios. Ves sin él, porque si te vas con él no sabes lo que te espera. Claro, cuando decimos grandioso es una catástrofe, siendo que Dios, y lo vuelvo a mostrar, siendo que Dios es devorador, destructor, enemigo, funesto, matador, miserable, aniquilador, desgraciado, pues claro, algo grandioso es una gran destrucción. Por eso el logos, la palabra está tergiversada, pero más que tergiversada es decir que está maquiavélicamente manipulada. A mi entender, yo te hago la exposición, como yo siempre digo, yo te lo expongo y luego tú decides por ti. Cada uno tiene que decidir por sí mismo qué es lo que es valable, qué es lo que es válido y qué es lo que no. Ahora voy a cambiar de palabra, pero que se va a asociar con la divinidad, pero en principio cambio de logos, de palabra, que es demon, demon, que que origina la palabra hispana demonio, demon. Aquí está la palabra escrita en griego, daimon, pero se pronuncia demon. Más guapo, pues he buscado la imagen la más favorable de esta entidad llamada demonio o draco o serpiente antigua, como lo quieres llamar. Claro, demon en griego también significa el que conoce, el que sabe, el sabio. Es decir, que han vinculado al malvado demonio, es decir, al enemigo del ser humano, si se puede entender así, y también le dan el título de el que conoce y el que sabe, es decir, el sabio. También demon, que se escribe de otra manera, pero se pronuncia de la misma manera, significa construir y edificar. Y yo me pregunto, ¿construir y edificar qué? Pues un mundo infernal. Este mundo, esta realidad, no al 100%, pero en muchos momentos y para muchos, sobre todo los que están ahora en este momento en Siria y en otros lugares que hay conflicto, es un mundo infernal, es el mundo demoníaco. Pero claro, es que demon significa construir y edificar. Es fuerte, es decir que al demon le dan el título del que conoce, el que sabe construir y edificar, pero lo que él le dé la gana, es decir, el infierno. El infierno en nuestra realidad. Todo lo que a él le venga en gana, porque el título lo tiene. Y el derecho lingüístico lo tiene. Claro, los demonios en griego significa el espíritu del mal, los demonios. Me han entrado los demonios, pues el espíritu del mal, los demonios. Pero claro, aquí hay una contradicción, ¿o no? Para nosotros es una contradicción. ¿Y cuál es esa contradicción? Pues que con demon también pronunciamos a Dios, a diosa y a divinidad. Es decir, además del demonio, nombramos al Dios, a la diosa y a la divinidad. Es decir, demon, significa demonio, Dios, diosa, divinidad. Todo en uno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es todo lo mismo. Que es todo lo mismo. El demonio y Dios es la misma entidad.
por lo menos lingüísticamente hablando. Y entonces para mí en la realidad es lo mismo. Tiene una cara aparentemente buena y tiene una otra cara realmente malvada y maquiavélica. Con demonios también damos nombre, es decir, del griego, significa divino, inaudito, procedente de los dioses, maravilloso y extraordinario. Extraordinariamente malvado. Y maravillosamente malvado. Es decir, que es tremendo cómo han unido dos fractales extremos y los han metido en una misma línea. Pero claramente dominado por el mal, por lo malvado, por lo maquiavélico. Para mí es brutal, es decir, es tremendo, es un golpe muy bajo para el ser humano, para la humanidad, pero hay que afrontarlo y hay que exponerlo, y es lo que estoy haciendo en este momento. Y he elegido este sitio espectacular para hacerte esta exposición. Claro, Demon es aquí tenemos a Demon, por tanto el Demon son todos los dioses. Y entonces, si son todos los dioses, pues corresponde al panteón griego. Todos los dioses son Demon. Todos los dioses del panteón griego son dioses, son Demon. Todos los dioses del panteón egipcio son Demon. Todos. Isis, Osiris, Horus, Set. Todos los dioses del panteón romano son Demon, Júpiter. Aquí los tenemos, Cibeles, todos los dioses son Demon. Claro, Pandemonium, de ahí viene panteón, todo es pan. ¿Por qué? Porque pan significa en griego que es todo, pero pan también es el diablo. Panteón es el gran diablo, Zeón, pan, o Zeón, pan, el gran diablo. El gran dios diablo. Por tanto, de ahí viene la palabra pandemonium, que significa reunión de demonios, que es también llamada la capital de Pan, del diablo, pandemonium. Quiere decir que esta es la capital de todos los dioses, buenos y malos. Esta es la capital, se llama Pandemonium. Reunión de demonios, porque todos nuestros dioses tienen el significado lingüístico de malvado, desde su semántica y desde su etimología. Pan es todo y pan es diablo. Por tanto, nos están diciendo que todo es diabólico. Todo es diabólico. Ese es el mensaje que nos están diciendo. Así que no podemos decir, por lo menos ahora, que no lo sabemos. Hay que afrontarlo y hay que superarlo. Y hay que ponerse por encima de todo esto para que esta programación no te afecte. Porque al fin y al cabo es programación. Entonces esta programación, aparte de que esta realidad, esta entidad pueda ser real o no, todo esto es programación. Entonces si esta programación no te domina, en ningún momento te va a poder afectar. Y ya está. Pero para poder dominarla y que no te afecte, tienes que tener pleno conocimiento de ello. Y por eso he decidido hacer una exposición específicamente de este tema, de la divinidad. Claro, cuando decían, danos hoy nuestro pan de cada día, pues es danos nuestro demonio. Danos hoy nuestro demonio. Eso es lo que quieren que nos den. Aquí está, para que se vea mejor. Lo voy a poner un poco mejor. Voy a abrir el espectro un poco mejor. Ahora. Claro, es que encima día significa en griego separar. Es decir, danos hoy nuestro pan de cada día, es el diablo que nos separa, que nos parte en dos. Es fuerte, es fuerte.
Esta es una frase sacada del Padre Nuestro, que todos conocemos, o que la mayoría conocemos. Claro, lo que he dicho antes, que el panteón, quiere decir, del dios, pertenece al dios Pan. Aquí tenemos a Pazuzu, al diablo originario de la época sumeria, donde el dios es el diablo y el diablo es el dios. Es decir, la entidad que nos maneja es malvada, para nada es buena, la divinidad para nada es buena. Por tanto, los buenos días es para separarse, una buena separación, buenos días. Cuando vamos repitiendo todos los días, buenos días, buenos días, buenos días, pues es para separarnos. Parece que es un gesto cordial y el resultado para nada va a ser cordial. Por eso el ser humano suele estar más separado que unido. Le cuesta mucho más estar unido que separado, porque la programación favorece la separación. Porque día significa estar separado. ¿Y quién es Días? Pues Días es Zeus. A Zeus también tiene, es decir, en griego cuando nombran a Zeus lo llaman Días, no lo llaman Zeus. Zeus lo llamamos nosotros, que significa en griego Dios, Zeus. Pero en griego cuando nombran a Zeus lo llaman y Días. Día, Días, Dios. Aquí lo tienen con su rayo en la mano, que quiere decir que nos manda luz con mala hostia. Es decir, soy taxativo, ya sé que no es muy es una palabra un poco fuerte, pero he decidido utilizarla así porque veo que ellos tampoco se andan con chiquitas, es decir, que ellos van a por todas. Entonces yo intento ser lo más contundente posible para que te des cuenta para mí de la gravedad del asunto. ¿Sí? Pero no hay que verlo como grave, sino hay que verlo como que es superable, es solucionable. Pero para mí es fuerte, Para mí es un tema fuerte y he decidido pues afrontarlo directamente y ya está, y exponértelo, así crudamente, y ya está, y luego tomamos alternativa y ya está, y se soluciona. En griego el diablo se llama diabolos, de ahí evoluciona hacia el hispano, que es diablo. Bolos en griego significa red, trampa y lazo. Diabolos, por tanto, es separación y también es red, trampa, lazo. Pero día, recuerdo que significa Zeus. Por tanto, es Zeus, el diablo es Zeus en acción, de cazarte, con una red, con una trampa y un lazo. Es decir, el diablo es Zeus que te caza, con una red, con una trampa, con un lazo. Que al mismo tiempo, en la vinculación hispana, se vincula con el habla, diablo, la separación mediante el habla. Es decir, la herramienta de comunicación del ser humano, intraseres humanos, es justamente para conseguir el efecto contrario. Es decir, el conflicto, la separación y el conflicto. Por tanto, diabolos es Dios en acción, de cazarnos, para separar entre los seres humanos, para que nos separemos y para que entremos en conflicto y al mismo tiempo para que Él nos cace. Por tanto, Internet es para atraparnos en la red de la comunicación. Internet, la comunicación. Porque claro, es imposible comunicarnos cuando el idioma, cuando la lengua está dirigida exclusivamente para inducirnos a la separación y al conflicto. Además, Internet nos lleva directamente hacia la comunicación mental, es decir, que nos aleja de lo que es la comunicación emocional, que es el contacto entre los seres humanos. Aquí está el resultado, diálogos, que es la palabra de Dios, día es Dios y es separación al mismo tiempo, que es división. Así acabamos muchas veces, gracias a Zeus, o a Demon, como lo queramos llamar, o a Pan, que es el mismo, la misma entidad, pues eso, aquí acabamos en el conflicto cotidiano.
muchas veces. Entre pareja, en la familia, entre amigos, entre vecinos, en el trabajo, y así esa es la finalidad y esa es la intencionalidad. Lógicamente, la mayoría de los seres humanos buscamos y procuramos llevarnos bien, pero muchas veces nos llevamos bien de una manera falsa, es decir, es aparente, porque nos cuesta mucho, o a la mayoría de los seres humanos les cuesta mucho comunicarnos sinceramente, con toda sinceridad. Claro, la programación no nos ayuda para nada, es más, es contraria a nuestros deseos, es contraria a nuestros propósitos, es una herramienta contraria a lo que nosotros creíamos o creemos que sirve, para lo que sirve. Por tanto, el diagnóstico es el conocimiento dividido. Gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento, y dia significa división. Ahí he puesto abajo que en el momento que puedan te querrán hincar el bisturí, te querrán cortar en dos, porque claro, diagnóstico, dia significa separar. Entonces no van a intentar buscar un consenso, una convergencia, sino lo que van a intentar es cortarte, diseminarte, es decir, buscar, es decir, separar. Es decir, creen, es decir, a través del diagnóstico lo que buscan es darte la solución a través de la separación. Yo te voy a dar la solución, pero separándote. Entonces, si yo te separo, entonces te estoy alejando de tu unicidad. Recuerdo de que el ser humano es un ser dual, y entonces, claro, si te separan de la dualidad, te han fragmentado. Entonces te han separado de tu equilibrio, de tu eje. Aquí tenemos diácono, que diácono, como todos conocemos, es el clérigo católico que ha recibido la segunda de las órdenes mayores que otorga la Iglesia y que tiene entre sus funciones anunciar el Evangelio, bautizar, dar la comunión y dar testimonio cristiano ayudando a los más pobres. Y digo, todas las jerarquías cristianas han pasado por el título de diácono. Dia es Zeus y con también se vincula con el sánscrito y es palabra raíz de serpiente. Zeus, la serpiente. Aquí tenemos otra palabra que es la diáspora, que es llevar las esporas de Zeus por el mundo, la propagación del germen de la serpiente por el mundo. Se ha vinculado mucho la diáspora al pueblo judío, al pueblo hebreo, la diáspora. Por tanto, la palabra dial es mantente en sintonía con quién, con Dios el serpiente. Estate conectado en el dial, porque dia es Zeus el serpiente. Diamante, mantis significa adivino, profeta, del griego, adivino, profeta, anunciar y predecir. El que predice, el que adivina, el que anuncia, el que da la bienvenida a Dia, a Zeus, al dios serpiente. Recuerdo que en Roma lo llama Júpiter, que viene de Peter, se vincula con Pitón, y con Pit, que es raíz griega de serpiente. Es decir, para que veas que por varios lados o por varias vertientes, al final converge en el mismo punto, en el mismo significado, que es el dios serpiente. Aquí está la palabra conocida, que es la mantis religiosa, que ahora entiendo por qué la mantis es religiosa. Pues ya está, porque te están diciendo que el compañero o que la religión, lo que el fin último de la religión es pues devorar tu alma, si se puede decir así, o comer tu luz, o alimentarse de tu luz. Ese es la finalidad última de la religión, de religo, la reunión, religare. Por eso en la película de Prometeo, el diácono, que es este bichito, serpentoide o reptiliano, que es una protoserpiente, pues se le llama, tiene este título, diácono.
que es una ratificación de lo que te estoy diciendo, de lo que te he dicho anteriormente. Dia Zeus viene del sánscrito que se vincula con la serpiente, con Kunda o Konda, anaconda, por ejemplo. Curioso que en inglés diácono se dice deacon, la raíz es con, que es serpiente, y dia se vincula con dea, Dia, que es Zeus, se vincula con dea, que es diosa. Es decir, el dios, además de ser diablo o demonio dios, o dios bueno, dios malo, también se vincula con la diosa. Dia, dea. Ahí tienes la prueba del hispano y del sajón. Que en latín, dea es diosa. Aquí tenemos Bonadea, que es la diosa de la salud, de la castidad y la fertilidad, y como no, pues tiene una serpiente en su mano izquierda, enrollada en su brazo. Aquí la tenemos porque te están dando el significado, la imagen, te están dando el significado, o te están dando la idea, o el mensaje, te quieren transmitir el mensaje de que la diosa es reptil, es serpiente. Ahí lo tienes. ¿Y quién es Bonadea? Pues Bonadea es la hija de Fauno, también llamada Fauna o Maya, que en griego es madre, en latín es Maya, que es la hija de Fauno o Pan, el diablo. Entonces, Bonadea es la hija del diablo, también llamado Fauna, que es la fauna, todos los animales le pertenecen, incluidos nosotros, y también, pues como no, Maya. Toda la fauna le pertenece a la diosa, a la hija del diablo. Bonadea. Curioso, pues ahí está, pues buena idea. ¿Cuál es una buena idea? Pues ser como una diosa cornuda, es decir, ser como una serpiente, un reptil. Esa es la buena idea que nos quieren transmitir. Recuerdo que id es un prefijo de idéntico. Por eso no nos dicen buena dea, nos dicen buena idea, ser como dea, como la diosa reptil. Curioso que en Estados Unidos está la DEA, que es Drug Enforcement Administration, que es la administración de control de drogas, de droga, drago. Qué curioso que tenga el título de DEA, de diosa, este departamento de la policía americana, que se supone que es por el bien del público, del pueblo, del ciudadano, en este caso americano, aunque meten el hocico por el mundo entero. La Virgen María en latín significa también deipara, tiene el título de deipara, para ir junto a Dios, la Santísima Virgen, la Madre de Dios. Allí tenemos que está rodeada por los dos ángeles o dos dracos, que para eso, al fin y al cabo, para mí es lo mismo, la Madre de Dios, deipara. ¿Y qué nos va a deparar el destino? Deipara. ¿Qué nos va a deparar el destino? Pues lo que Deipara quiera. Te pones en manos de los dioses o diosas o las divinidades serpiente y ellos harán contigo lo que les venga en gana. Ellos mandan de ti. Ahora nos vamos a otra programación, otra vez al griego, que es Deo. Hemos tocado Deos, Dios, pues ahora Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria al Dios. Elevado, grandioso. Deo. Aquí tenemos en el latín cómo se utiliza Deo, pero viene del griego. ¿Y qué significa en griego? Atar, sujetar, amarrar, encadenar, obligar, impedir, apartar, falta, necesidad, carencia. Todo esto, ¿a qué? ¿A qué te unen? Para que no te escapes. Pues a todo esto. Aquí lo tienes. Y lo vuelvo a repetir. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte.
devorador, destructor, funesto, enemigo, matador, miserable, desgraciado, aniquilador. Es muy fuerte para mí. Pero es evidente, a mi entender es evidente, tú decides si sí o si no, pero yo te lo muestro. Por lo menos yo he cumplido con mi cometido. Luego tú decides con lo que tú quieras. Eres libre y es tu realidad y tú decides por ti. Y Dio, como si no tuviésemos bastante, Dio en griego significa matar, desgarrar, despedazar, herir, golpear, saquear, devastar, destruir. Como si no tenemos bastante ya, de dónde viene todas las vinculaciones que hay con Dios, tenemos Dio, que significa matar, desgarrar, despedazar, herir, golpear, saquear, devastar, destruir. Fuerte, dura, es duro. Es decir, cuando has pedido ayuda a Dios, lo que Dios quiera, gracias a Dios, es decir, nos hemos unido diariamente sin querer, automáticamente hemos hecho mención a Dios. Y mira lo que te encuentras ahora. Por eso, el odio viene con Dio. El odio viene con Dio, con todo esto, con matar, desgarrar, despedazar, herir, golpear, saquear, devastar, destruir. El odio viene con Dio. Y para que veas que el pueblo elegido también está elegido para lo mejor y también para lo peor, para el odio, para recibir el odio, el judío. Aquí tenemos el resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde hay muchos judíos que han sufrido pues ese castigo. Aunque ahora lo nieguen, hay muchos que digan que lo nieguen, incluso he llegado a oír que Hitler ha sido un gran benefactor de la humanidad. Pues no, para nada. Ha sido la mano o el instrumento de unos asesinos, que no es el ser humano, sino estas entidades draconianas, nunca mejor dicho. Claro, también nos dicen que el que da a Dios es un idiota. Idio es lo mismo. Idio, idiota. El que da a Dios, pues es idiota. Da a Dios. Es un idiota. Se burlan de ti. Se burlan de ti. Y por si acaso te quieres parecer a ellos, pues idio. Parecerse a Dios, pues un idiota. Si te quieres parecer a Dios, eres un idiota. Y si das a Dios, eres un idiota también. Es decir, eres tan engañado, se burlan de ti y ya está, y no pasa nada. Hay que aceptarlo y hay que encontrar la alternativa y, para mí, a mi entender, destruir, eliminar toda esta programación, esta cacoprogramación. Para eso está la herramienta de corte que he venido mostrando, que te he venido mostrando. Claro, ahí hay otra palabra que es duas, que es dualidad, pero se pronuncia días. Es decir, esta letra que parece una U se pronuncia una I. Ahí está la vinculación, por un lado gramatical y por otro lado fonética. En la lengua griega se ha quedado como la I y ha evolucionado al hispano como la U, pero significa lo mismo. ¿Qué es lo que han buscado? ¿Cuál ha sido su intencionalidad? Pues dividir nuestra dualidad. Fragmentarnos. Desequilibrarnos. Y entonces rompernos en dos. Por tanto, y ahí volvemos a lo mismo, que día significa división y separación. Por tanto, buenos días para nada es bueno, sino es un buen castigo. Aquí está, fragmentación de nuestra dualidad, desconexión de nuestros dos hemisferios, el racional y el irracional, que para nada es irracional, es creativo, para nada es irracional, es el creativo, el racional y el creativo.
Por eso en la mitología egipcia, el Duat, llamado también el Amenti, es el inframundo en la mitología egipcia, el Duat, que viene del griego días o duas, la dualidad. También llamado Amenti, que tiene vida, la vida de Amén, o Amón, la vida de Amón, es decir, la vida del dragón es nuestra destrucción, nuestro infierno. El paraíso del dragón es nuestro infierno. Si él vive bien, nosotros viviremos mal, viviremos en un eterno infierno, porque él se alimenta de nuestra luz y entonces vivimos nosotros en el sufrimiento y en la oscuridad. Y él va a vivir gracias a nuestra costa, en la llamada vida eterna. Por tanto, que tengas un bonito día, para nada es bonito, es decir, quiere decir que estés bien jodido. Ese es el verdadero significado. Por esto dúo y dio es lo mismo. Dúo y dio es lo mismo. Dios son dos dioses, son los dos dragones que nos dividen en dos. Se postulan en nuestra polaridad para dominar los dos frentes, los dos extremos, y nosotros estamos en el medio como si fuéramos una empanadilla, porque somos su alimento. Deus en latín significa Dios, pero también tenemos que Deusi es condición, y Deus tu significa tuyo, y también significa quemar, combustionar, chamuscar. Deus, que se vincula con Dios, significa en el latín quemar, combustionar y chamuscar. Y encontramos en el latín dos palabras, que es Deusi y Deus tus, quiere decir que donde está el sí, que tiene un significado de condicionamiento, Dios sí o Dios no, y Deus tus es tu Dios. Y allí estaba el poner al ser humano en la cuerda floja, en la cuerda floja del sufrimiento. Y ahí estaba la programación de Deus, antigua programación, donde luego el ser humano recibía muchas veces el castigo en nombre de Dios, porque Dios significa castigo. Y no solo, además de castigo, también hay un sumatorio en la programación latina que significa quemar, combustionar y chamuscar. Como si no tuviéramos bastante, como si no tuvieras bastante, como si el ser humano nunca hubiese tenido bastante. Esta es la programación sajona, donde tenemos Dei, que significa día, el día, que se vincula con el latín de Dei, que es Dios, days. Por tanto, Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, que son los días de la semana, Saturday, Sunday, es el dios Mon, el dios Tues, el dios Thurs, el dios Wednesday, el dios Fry, el que te fríe, el dios Fry, el que te fríe. Ya buscaríamos la vinculación, la vinculación semántica en otro programa. Dei Saturn, el dios Saturno, que es el diablo, que es Satán, y el dios del sol, Deisan, que es el mismo. Al final, todo, si empezamos a analizar cada palabra de estas, al final vamos a llegar al mismo punto, a la misma convergencia. En griego, dei significa necesario y preciso. Necesario y preciso, pues que estés con Dios. Y luego se vincula en el sajón con dai. Die, dai, que es morir. Es necesario y preciso que mueras. ¿Por quién? Para Dios. Para darle de comer. Y tenemos en griego que es dais, o de, o des, significa comida, alimento, banquete, festín. Ahí tenemos el sacrificio de Niza, donde le dimos de comer a estas entidades. Todo se va vinculando. El fractal Dios, Deus, Zeus,
Theos, Dei, Dai, todo se va vinculando y al final converge en un punto brutal para el ser humano a nivel de programación. Aquí tenemos en griego mera significa día, y en persa significa serpiente, para que veas cómo van moviendo la programación a cada colectivo lingüístico, cada colectivo humano. Y digo lingüístico porque es importante, depende de la manera en que se comuniquen. Aquí está la diosa Kali, que es la diosa de la destrucción. Por tanto, los griegos que dicen todos los días Kalimera, es la destrucción, la serpiente que te destruye. Kalimera, la serpiente que te destruye. Siempre estamos invocando a la diosa Kali, la de la destrucción. Es solo el pueblo griego. Y Mera es, todos los días se postulan, es decir, todos los días se ofrecen a la serpiente Mera, que es la serpiente Dei, o día, los días de la semana. Aquí tenemos el código deontológico. Voy a ver cuánto queda de la... Ya estamos acabando con esta exposición. El código deontológico, muy bien, que es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios apoyados en la deontología con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional. Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión que regulan. Código deontológico. Deonto significa necesidad, deber, obligación, conveniente, oportuno, atar, sujetar, encarcelar, amarrar, encadenar. Recuerdo que Deos, que se vincula con Deon, significa Deos, que se vincula con Deonto, significa abrasador, devorador, destructor, aniquilador, funesto, enemigo. Por tanto, el código deontológico para nada es lo que nosotros creemos que es, sino es la intencionalidad, es el castigo supremo sobre el ser humano. Es decir, hacerle daño y que sufra. Hacer daño al ser humano y que sufra. Este es el código deontológico. Este es el significado lingüístico del código deontológico. Es curioso que han programado al acordeón, le han puesto la programación de Deon, no sé si es por las teclas o para darle sonido al castigo y al dolor del ser humano, a la versatilidad del castigo sobre el ser humano y del sufrimiento. Aquí tenemos a una conocida cantante sajona, Celine Dion, pues que tiene la programación de Dion, que con un sonido bonito, con un sonido melodioso, pues te van programando, porque lo asocias con Dion, te van programando tu castigo, tu mal y tu daño, tu perjuicio. Aquí tenemos el meridiano o polo sur, que es el punto cardinal que indica sobre un meridiano la dirección al polo sur. ¿Será por esto, y yo me pregunto, será por esto que el sur es más sufrido que el norte? ¿Será por esto? ¿Por llevar la programación de Dion? Aquí tenemos a Dionisio, que es el dios Dionisio, el toro, que se vincula al toro, a la serpiente, la hiedra, el vino, son los signos de la característica atmósfera dionísica, y Dionisio está estrechamente asociado con los sátiros, centauros y silenos. San Dionís o San Denis, recuerdo el ataque terrorista de San Denis en Francia, el año pasado. Pues San Dionís es se le da el nombre al primer obispo de París en el año 250. Aquí tenemos el atentado de San Denis, el 13 del 11 de 2015. Para que veas que todo se vincula, Deon, Deos, abrasador, devorador, destructor, aniquilador, funesto, enemigo. Va en coherencia con San Denis, y con lo que ocurrió en el atentado de San Denis, con el atentado terrorista.
En Valencia, en la tierra donde yo vivo, San Dionís o San Donís es el día de los enamorados, como si fuera San Valentín. Claro, si San Dionís es el primer obispo, es decir, que no tiene cabeza, es decir, porque le cortaron la cabeza y por eso lo reflejan y lo enseñan sin cabeza, porque es un supuesto mártir que le corta la cabeza, pues claro, te están diciendo que el amor sin cabeza, el amor sin cabeza, es decir, un descerebrado, que es el día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, en la tierra donde yo vivo. Y resumo de que las lenguas, aunque nos hayan enseñado de que las palabras han evolucionado linealmente, y te enseñan unos esquemas lineales, que van dando saltitos, realmente no es así. Realmente es así. Es como si fuera nuestro mapa neuronal, y cada palabra tiene múltiples vinculaciones y se activan un significado más que otro, dentro de su polisemia se activa, depende del contexto en el que te encuentres, depende del contexto donde tú te encuentres, se activará o te inducirá a una conducta específica dentro de su polisemia, dentro de los múltiples significados que tenga esa palabra, y depende del contexto en el que tú te encuentres. Y yo lo asocio bastante o exactamente a un mapa neuronal tridimensional. Para nada es la evolución de las palabras, para nada es lineal y para nada es bidimensional, sino es multidimensional. Y acabo esta conferencia conmigo diciéndote lo de siempre, es decir, tú eres tu Dios, tú eres tu templo, oro en la mónada, es decir, nosotros podemos, todo ha sido una pesadilla, reprogramémonos, cambiemos nuestra programación y lo conseguimos, porque lo peor ya pasó. Ahora, a mi entender, estamos de camino a nuestra victoria, a nuestra libertad y a nuestra supremacía, la supremacía de la mónada. Y aquí te dejo, aquí a mi espalda, voy a hacerlo más grande para que lo puedas ver mejor. Eso es. En primer plano. Y como siempre a mí me gusta acabar con musiquita. Entonces he elegido una canción griega y como siempre te mando un gran con brazos, un gran beso y nos vemos a la próxima grabación, sea en diferido o en directo. Oro en la mónada, tú puedes. A la próxima.